para el día de hoy una propuesta que se llama Lambda Sliding Mode Control. Bueno, como resumen de la presentación, lo que voy a mostrar es lo que sería una introducción pequeña a lo que sería el controlador inteligente que hemos desarrollado, el algoritmo en el cual se basa todo nuestro fundamento teórico para el desarrollo del controlador, la estructura en sí de este controlador, el enfoque que se propone, algunas pruebas y resultados que hemos obtenido del controlador planteado y conclusiones. Bueno, ¿por qué trabajar con controladores inteligentes? Específicamente en el área de control FUSI, se ha demostrado a través de varios trabajos que estos sistemas presentan un excelente rendimiento cuando no se dispone de un modelo exacto de la planta a controlar o se tienen ciertos parámetros que no son bien definidos en el modelo, lo cual puede hacer que el rendimiento del controlador pierda eficacia a medida que estas degradaciones o estas variaciones de una planta van apareciendo. Entonces, a través de lo que es la lógica difusa, se puede diseñar lo que son controladores no lineales, que no requieren netamente el modelo matemático, sino podemos decir que se puede requerir hasta cierta parte un conocimiento previo de la planta a controlar, con excelentes resultados. Para ello se necesita definir lo que se conoce como reglas difusas, que son a la final reglas heurísticas que permiten calcular una adecuada acción de control, ¿sí? Sin embargo, uno de los principales problemas de lo que son controladores difusos es la demostración de estabilidad del sistema de control, y es algo que se plantea abordar cuando nosotros combinamos las metodologías difusas con los sistemas de control robusto. En este caso, lo que es Sliding Mode Control. Lambda es un algoritmo FUSI que se ha desarrollado con la finalidad de identificar estados funcionales de sistemas. Sirve tanto para lo que es tareas de clasificación y de clustering. Entonces, ese es el fundamento previo de Lambda. ¿Cuál fue la idea entonces? Partir de Lambda para desarrollar un controlador, en vista de que nosotros nos dimos cuenta de que si yo identifico en qué estado estoy del sistema, yo podría llevarlo a un estado deseado a través de el cómputo de una acción de control. Como ciertas ventajas del algoritmo Lambda combinado con la parte de control, de sistemas de control robusto, se garantiza un comportamiento robusto del sistema y su estabilidad. Demostramos que es estable. El diseño de la parte de control continua y discontinua se lo hace en base a Lambda. Y a su vez, al hacer el uso de este algoritmo para el desarrollo del controlador, lo que tenemos es la eliminación de chattering, que es uno de los principales problemas del controlador robusto, ya que vamos a omitir lo que es la función signo que suele aparecer en la acción de control discontinua del controlador, valga la redundancia. Entonces, para ello, una breve explicación respecto a lo que es Lambda. Lambda lo que toma como datos de entrada son los descriptores de un objeto, para lo cual se necesita realizar una etapa de normalización previa, es decir, que todos los valores estén entre 0 y 1. Después lo que hacemos es calcular el grado de adecuación marginal, que no es más que una medida de qué similar es un descriptor con respecto al mismo descriptor en una clase dada. Para ello utilizamos una función de probabilidad gaussiana, donde, como podemos ver en la ecuación 2, se define como los math de cada clase para cada descriptor del objeto que me interesa. Respecto a esto, entonces, ρ es simplemente la media de los descriptores de los objetos pertenecientes a una clase dada y sigma es la desviación estándar. Adicional a esto, decir que Lambda tiene la capacidad de crear o descubrir, por así decirlo, nuevas clases, siempre y cuando no se identifique un objeto que tenga pertenencia a alguna de las clases previamente utilizadas en la parte del entrenamiento. Sin embargo, bueno, en este punto cabe decir que
para poder hacer esta identificación, lo que se hace es el uso de una clase no informativa que nos da un umbral. Y entonces si es que el grado de pertenencia de, de un objeto no es el adecuado a ninguna de las clases y está por debajo de este umbral, entonces se asigna a una clase no informativa que es conocida como una NIC. Bien, finalmente se hace el cálculo del grado de adecuación global en base a conectores FUSI, como podemos observar en las ecuaciones 5. Para ello entonces hacemos uso de la T-norma y de la conorma, y en base a eso calculamos lo que sería el grado de adecuación global de un objeto hacia cada una de las clases. A la final se identifica el índice del GAD que tiene un mayor valor, es decir, el máximo. Y en base a eso se procede a identificar a qué clase pertenece un objeto. Entonces, en base a eso, nosotros hemos planteado desarrollar un controlador. En la gráfica de la parte izquierda podemos ver la estructura de lambda original hasta identificar a qué clase pertenece un objeto. Y en la parte derecha tenemos el correspondiente controlador que nosotros planteamos diseñar en función de lambda, para lo cual se debe añadir una parte o una etapa de inferencia. Entonces, en esta etapa de inferencia, nosotros podemos observar que aparece un parámetro beta y justamente el cajón de inferencia, que ya voy a explicar a qué se refiere. Primero, hemos planteado que nuestra propuesta puede identificar el estado actual del sistema, y para ello podemos plantear reglas como lo hacen los sistemas difusos convencionales, ¿sí? Donde si es que, por ejemplo, el descriptor 1 pertenece a una clase F, el objeto J a una clase J, entonces, o el objeto N pertenece a una clase N, entonces Y tiene que tener alguna salida. Entonces, para ello lo que nosotros planteamos es que se calcule una acción de control en base a estas reglas que dependerán de los GAD y de un parámetro que nosotros llamamos el gamma. En base a esto, también se debe fijar o calcular un parámetro beta, que es el que se encuentra en la gráfica anterior, que no es más que un limitador para evitar que las acciones de control calculadas excedan ciertos límites que podríamos decir pueden desgastar o pueden dañar lo que serían los actuadores que se aplican en la planta. Es decir, el beta no es más que una especie de saturador. Y entonces nuestra acción de control, como podemos observar, se basa en lo que sería los GAD del objeto que estoy analizando, el parámetro gamma, es decir, por así decirlo, pesos que yo estoy asignando hacia cada una de las clases. Y hemos podido añadir, añadiendo las ecuaciones 9, 10 y 11, nosotros construimos un controlador basado en lambda y sus respectivas clases que están representadas por sus respectivos GAD, el grado de adecuación global. Bien, entonces nuestro enfoque propuesto se basa en aplicar este controlador. Sin embargo, nosotros ya hemos utilizado o ya hemos implementado este controlador en ciertos sistemas. Sin embargo, lo que nos quedaba pendiente era desarrollar la parte de estabilidad, abordar la parte de estabilidad para ver para demostrar justamente que el controlador y el sistema en general se vuelve estable. Entonces, vamos a aplicar este controlador en un sistema tipo CISO, de características no lineales. Entonces, partiendo de eso, podemos observar en la figura 12 la representación de un sistema tipo CISO, en el que tenemos lo que sería los estados XY punto y XN punto, justamente representados por la matriz A de los estados, la matriz B, que es de las entradas, y una perturbación, que es DDT. Consideramos que que todos estos parámetros son acotados. Debido a eso es que podemos ver en la parte inferior que A y D son acotados y B decimos que es diferente de cero, porque si no sería un sistema no controlable. Entonces, la idea de un sistema de control es que nosotros llevemos los estados del sistema hacia unos estados deseados, que serían en este caso XDDT.
Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué nos valemos? De lo que sería el seguimiento del error. Entonces, en ecuación 15 podemos observar que el error o los estados del error no son más que mi vector de estados deseados menos mi vector de estados del sistema. Y en base a eso yo lo que logro calcular es un vector de estados del error. Mi interés entonces es que ese error, cuando tiempo tiende a infinito, también tiende a cero. Es decir, mientras el tiempo transcurre, yo vaya acercándome más a cero. Y eso quiere decir que los estados del error se irán también a cero y con eso tendría un control, por así decirlo, perfecto. Bien, ¿cuál es ¿cuáles son las bases fundamentales de lo que sería el controlador, de un controlador robusto? Estas se basan en definir una superficie deslizante. Entonces, como vemos en 17, se puede observar que la superficie deslizante se plantea en base a una ecuación diferencial, donde n pasa a ser el grado, el orden del sistema. Entonces, en base a esto, un primer punto que debemos considerar es que nosotros debemos conocer en qué orden más o menos está el sistema que nosotros deseamos controlar. Y en base a eso podemos definir nuestra superficie deslizante. Como podemos ver, la superficie deslizante se evalúa en función del error. Entonces yo sé que si es que S de t no es más que un conjunto de parámetros que están multiplicados por error o sus derivadas, si es que S de t es igual a cero y ese punto de t es igual a cero, estoy garantizando que la variable a controlar es igual a los valores deseados, es decir, el error se ha hecho cero. Entonces, por eso es que en 18 lo que se requiere es que ese punto, la derivada de la superficie, sea igual a cero para garantizar que esa condición se cumpla. En el controlador, en los controladores robustos tradicionales, se hace el cálculo de dos acciones de control. Una acción continua, que es usada para mantener el sistema en la superficie, y una acción de control discontinua que se usa para alcanzar la superficie. ¿Por qué? Porque el sistema parte de estados que no necesariamente se encuentran sobre la superficie deslizante. Entonces tengo que aplicar una acción de control que solamente me ayude a llevar el sistema a la superficie deslizante y después una acción que me ayude a mantenerla sobre dicha superficie, también llamada hiperplano deslizante. Bien, desarrollando la expresión 17, que es la convencional en sistemas robustos, podemos determinar que tenemos, dependiendo del orden del sistema, expresiones más extensas o menos extensas. Entonces, nosotros debemos considerar que al desarrollar esta expresión y sacar su derivada, voy a poder reemplazar lo que sería mi sistema xn punto, como se puede ver en 22. Y entonces, si observamos 23, podemos notar que ese punto me queda en función de qué, del valor deseado y de el sistema como tal. Y también me queda un término de sumatorio de derivadas de error, que esto justamente se incrementa o decrementa en función de n. Mientras n sea de mayor grado, entonces ese conjunto de parámetros será más extenso también. Al tener ese punto en función de mi sistema, yo ya puedo entonces identificar el comportamiento de cómo cómo debería actuar mi acción de control. Por ejemplo, evaluando 24, nosotros podemos determinar que, por ejemplo, si B es positivo, si B es positivo, y al tener por ahí un signo menos, entonces si es que yo incremento la acción de control, ese punto decrementa. Caso contrario, si B es mayor a 0, es menor a 0, perdón, y aumento UDC, ese punto también incrementará. En base a esto yo ya puedo plantear inicialmente las reglas. Como decíamos hace un momento, la idea es que ese punto tienda a 0. Entonces, en base al comportamiento de U, yo puedo determinar cómo se comporta ese punto de T. Esto es el conocimiento previo que necesitaba del sistema. Es decir, si es que es un sistema de ganancia o de B positivo,
o de B negativo, y en base a eso yo puedo ya plantear inicialmente las reglas. Nosotros hemos escogido en este estudio un conjunto de 5 reglas que se pueden bien extender o se pueden bien reducir. Lo hemos tomado porque es un valor estándar que nos ha dado buenos resultados. Sin embargo, después vamos a ver que también hicimos pruebas con menos reglas y más reglas y el comportamiento no varía considerablemente. Entonces, como podemos observar en la tabla inferior, nosotros planteamos las reglas considerando el signo de B, porque en base a esto yo sé si es que es un comportamiento directa o inversamente proporcional. Esa es la palabra adecuada. Y en base a eso, saber qué acciones de control debo aplicar. Algo también que se considera es aplicar acciones de control que se encuentren en el rango desde -1 a 1, es decir, un rango normalizado, estandarizado. ¿Por qué? Porque es más sencillo después aplicar una constante, como vemos en 26Kc, que me permite realizar un ajuste ya cuando estoy probando mi sistema de control, es decir, para afinar cómo quiero que se comporte el controlador. Entonces, en base a lo que sería 24, 25 y 26 y la tabla inferior, puedo determinar cuál es el comportamiento o cómo se debe calcular la acción de control continua, la que me ayudará a mantenerme en la superficie deslizante. Después, para el cálculo de la acción de control discontinua, nos basamos en lo que es el criterio de funciones de Lyapunov, las cuales, como podemos ver en 27, se definen o deben ser definidas positivas. En este caso, se selecciona una función de Lyapunov que corresponda a un medio de la superficie al cuadrado. Entonces, al momento que elevo al cuadrado, estoy estableciendo una función definida positiva. Otra condición es que la derivada de la función de Lyapunov debe ser definida negativa, y de ahí la condición 29. Entonces, si es que yo desarrollo lo que sería 29 y reemplazo el sistema que habíamos mostrado inicialmente en 12, ya me queda la derivada de Lyapunov en función del sistema y sus respectivas derivadas del error, que corresponden a la superficie. Aquí igualmente me interesa saber cuál es el comportamiento de UDT, que sería mi acción de control discontinua, que es la que me interesa calcular ahora, para aproximarme hacia la superficie. Como podemos observar en el tercer término de la ecuación 30, dependo tanto de S como de B para saber qué es lo que va a pasar con S por ese punto, es decir, su derivada. Entonces, por ejemplo, para el cálculo de UD, vamos a utilizar dos casos. Asumiendo, por ejemplo, que B es mayor a 0 y S de T es mayor a 0, decimos que U de T incrementa si el producto U de T incrementa, entonces el producto S de T, la derivada, decrementa y viceversa. Si S de T es menor a 0, entonces si nosotros incrementamos UD, entonces el producto SS punto, la derivada, incrementa, y si UD decrementa, entonces la derivada decrementa. En base a esto, y como podemos observar, ahora ya dependo de S y S punto para poder identificar cómo es que quiero que se comporte UD. Justamente, lastimosamente, no la he puesto a la tabla. Es una tabla que se construye en función de lo que sería este mismo esquema que vemos en la parte inferior. Mostraré la tabla ya en la parte de la experimentación, porque este momento la he pasado por alto en la presentación. Entonces, como podemos observar, el controlador propuesto se da en 31, donde tengo que la salida de la acción de control no es más que la suma de la acción de control continua y discontinua, donde dependemos de la superficie deslizante y de su derivada. Entonces podemos ver claramente que, como he normalizado lo que sería el cómputo de la acción de control, debo añadir una constante Kc a la salida y una Kd para ajustar lo que sería la acción de control de salida, y he aumentado una constante K1 y K2 para poder calibrar lo que sería el universo de discurso de las clases o reglas, en este caso difusas. Bien, ¿cómo demostrar estabilidad del controlador propuesto?
Para ello volvemos a partir de la función de Lyapunov definida previamente, que habíamos dicho que es un medio de la función o de la superficie deslizante al cuadrado. Su derivada hemos dicho que debe ser menor a cero para garantizar estabilidad del sistema, y reemplazando justamente como habíamos visto previamente la planta en esta expresión 33, en la expresión 32, perdón, podemos obtener cuál es el comportamiento de la derivada en 34 en función de mi planta. Adicional, considerar la asunción de que la variación de la referencia es acotada, es decir, y esto es lógico, porque no podemos solicitar estados deseados que sean infinitos, por así decirlo, deben ser siempre acotados. Entonces, esto es lógico, así como los estados del error también deben ser acotados para poder garantizar la estabilidad de nuestro sistema. Esto lo vemos en 33 y 34. Entonces, hemos propuesto un teorema en el que establecemos que, considerando el sistema presentado previamente, es decir, mi modelo a controlar, controlado por una acción de control UDT, y con las condiciones de que la constante Kc más la Kd sean mayores a lo que serían beta de la perturbación, beta del error, menos beta de lo que es por así decirlo, la matriz de estados, y más BD de la perturbación. Entonces la trayectoria del error convergerá a la superficie deslizante, es decir, S igual a cero. Entonces, como habíamos visto previamente, nosotros tenemos dos casos. Uno cuando beta es o B es mayor a 1, y uno cuando B es menor a 1. En el primer caso, asumiendo que B es menor a 1, lo cual no nos permite tener pérdida de generalidad, que yo puedo tener una función beta cualquiera. Esto no va a afectar la evaluación de nuestra prueba. Entonces vamos a analizar B punto en 35, lo cual eh, podemos observar en 36 al momento que nosotros demostramos que KD por UD es igual a negativo de KD por el valor absoluto de S. Y lo mismo con UC. Entonces, esto se puede evaluar fácilmente en la tabla de definición de reglas para ese punto. Desarrollando esa desigualdad, digamos, a probar nuestro teorema, en el que decimos y establecemos que la única condición para que siempre la derivada de nuestra función de Lyapunov sea menor a cero se da cuando se cumple con la condición 37, es decir, la prueba del teorema 1. Considerando el mismo caso, por simplicidad ahora decimos que B es igual a 1, es decir, mayor a 0. Igual, sin perder generalidad, reemplazamos nuestro modelo, nuestro sistema, en la derivada de la función de Lyapunov, y evaluando o desarrollando la expresión 38 podemos llegar a la misma conclusión, que para garantizar que nuestro sistema sea estable, tenemos que cumplir con la condición que está planteada en 37. Es decir, nosotros llegamos a la misma expresión que teníamos en 36 cuando hablábamos de B menor a 1 y cuando tenemos B mayor a 1. Entonces, con esto se prueba completamente el teorema y se garantiza la estabilidad del sistema de control lambda robusto. Para probar entonces nuestro esquema, hemos trabajado con una planta que es un proceso químico, corresponde a un proceso químico, en el que se tiene dos flujos, un flujo de agua caliente, un flujo de agua fría, en el que se tiene, o lo que se busca es regular, es un problema de regulación, la temperatura del líquido en el tanque, considerando que la altura o el volumen, veámoslo de cualquiera de los dos puntos, es variable. Entonces, para ello nosotros lo que hacemos es controlar el flujo de agua fría. El flujo de agua caliente podríamos considerarlo como una perturbación si es que este cambia. Algo interesante de esta planta, que se diferencia de algunas otras que hemos trabajado, es que, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en la parte inferior, en la gráfica de la parte inferior izquierda,
la ganancia de la planta como tal es variable. Es variable. ¿Y cómo se hicieron estas pruebas? Simplemente variando lo que sería el rango de control del actuador en lazo abierto y viendo cómo se comportan los diferentes parámetros de la planta. Entonces se puede ver cómo se comporta esta planta o la ganancia de la planta al incrementar o decrementar, es decir, al ir hacia arriba o ir hacia abajo, modificando lo que sería la salida del actuador como tal. Lo mismo pasa para el caso de Tao, porque estamos hablando de que este sistema puede reducirse a un sistema de primer orden con retardo. Pasa lo mismo con el Tao, que es el tiempo de respuesta de la planta, y aquí se puede ver más claramente que este varía mucho tanto cuando voy hacia arriba, cuando voy incrementando el actuador, la variable actuador, y cuando voy decrementándola. Entonces es un sistema complejo de controlar porque sus parámetros van cambiando en el tiempo y en función de lo que yo estoy manipulando. Y lo mismo para el tiempo de retardo, que si vemos en todo el rango de control, yo varío en un tiempo entre 5 y entre 5.5 y alrededor de 2.5 minutos. Entonces es un tiempo de retardo también variable. Es decir, es una planta cuya dinámica es cambiante en función de la acción de control. Entonces es un sistema muy complejo de controlar y esperamos que con el controlador difuso, robusto, en este caso que estamos planteando, podamos solucionar el problema de regulación. Entonces, como había mencionado hace un momento, el sistema puede reducirse a un sistema de primer orden con retardo, donde el cual tiene una representación como la que se muestra en 40, y adicionalmente nosotros podemos reescribir, por así decirlo, el tiempo muerto en función de primer orden de series de Taylor, en la que podemos observar que 41 nos muestra cómo facilitar el manejo o la manipulación del tiempo muerto. Si nosotros reemplazamos 41 en 40, podemos observar que a la final obtenemos un sistema de segundo orden, una aproximación a segundo orden, y entonces con esto yo ya sé o ya conozco aproximadamente cómo debo configurar mi superficie deslizante. En 43 observamos el sistema en espacio de estados, y en 44 lo que estoy haciendo es definir la superficie deslizante para n igual a 2, que es el orden de la planta. Definiendo la superficie deslizante y reemplazando la planta en la expresión 46, eh, eh, y sobre la superficie obtenemos 47, donde claramente podemos observar que me quedó una expresión matemática similar a la que tenía en la parte de la demostración de fundamentos matemáticos, solamente que este es más simple. ¿Por qué? Porque el orden de la planta es pequeño, es un orden 2 que es fácil de manejar, es mucho más manejable. Aquí, como habíamos dicho, lo que interesa es saber si la planta eh, es directa o inversamente proporcional, varía directa o inversamente proporcional a la acción de control. Entonces, en función del término que va acompañado a U, nosotros podemos identificar que K es menor a 0, y esto también se había visto. Me regreso a la página, a la plantilla de pruebas y resultados inicial, en la que vemos que la ganancia es siempre negativa, y al ser siempre negativa, entonces utilizamos o vamos a manejar el caso en el que B es negativo, es menor a 0. Como habíamos planteado previamente en la fundamentación teórica, tengo mi tabla para 5 clases, tanto para lo que sería ese punto y en este caso para S y SDT, también mi tablita de clases que me va a permitir hacer el cálculo de la acción de control continua. Entonces se ha planteado en base al conocimiento de B las acciones de control que se deben tomar, y como ustedes pueden observar también aquí tenemos la normalización. Las acciones de control igualmente van normalizadas de -1 a 1, cosa que después será calibrado a través de las constantes externas que habíamos hablado, Kc y Kd.
¿Cómo probamos entonces este sistema? La forma más práctica de probar la robustez del sistema en este tipo de plantas es hacer variar, en este caso, el flujo de agua caliente, que es lo que había mencionado anteriormente. Se tiene una variación que va de los 250 a los 125 libras sobre minuto y podemos observar cómo se comportan diferentes alternativas de control, así como la nuestra. Entonces, una de las, ¿cómo se llama? De las metodologías probadas fue el controlador PI. El controlador PI se ha probado sobre esta planta, el controlador convencional SMC y el controlador Lambda SMC, que es el que nosotros hemos desarrollado. Claramente, entonces se observa que en un primer caso el controlador PI eh, es capaz de controlar las tres primeras perturbaciones. Sin embargo, empieza a tornarse oscilatorio en la tercera y en la cuarta se vuelve inestable, ¿sí? Esto debido a qué? A lo que mencionaba, justamente los parámetros de la planta son muy variables. Y en la cuarta perturbación, al reducir considerablemente el flujo de agua caliente, el controlador PI no es capaz de soportar este cambio y se torna inestable. La segunda opción, que es el controlador SMC, que ha sido calibrado en función de las ecuaciones que propone el profesor Camacho. Si bien en la primera y segunda acción, en la primera y segunda perturbaciones es capaz de controlar, en la tercera se ve que le cuesta un poco más de tiempo llegar a la referencia, sin embargo lo hace, y en la cuarta perturbación, cuando el PI se volvió inestable, el controlador SMC eh, justamente tiene una respuesta bastante lenta. Podemos observar que quizás en el tiempo 800 minutos o 900 minutos quizás llega a la referencia, pero es un tiempo demasiado largo. Entonces, eso quiere decir que el sistema, si bien es robusto para ciertas perturbaciones, para las demás necesita una recalibración, porque si no, no es capaz de seguir la referencia. Y nuestra propuesta, como se puede observar, ante todas las perturbaciones presentadas en el sistema, es capaz de siempre llegar a la referencia de una manera suave en las tres primeras perturbaciones y empieza a existir un pequeño sobreimpulso que es de alrededor de 1.97%, es muy, muy pequeño respecto a lo que sería la referencia que estamos buscando y se logra controlar, es decir, es un comportamiento bastante bueno. Aquí podemos observar qué es lo que sucede cuando nosotros cambiábamos el número de clases, es decir, probando con 3, con 5 clases, que es el caso anterior que mostré, y con 7 clases. Entonces podemos observar que el comportamiento de los tres controladores, basados en diferentes números de clases para ese y para ese punto, no es muy, muy significativo en cuanto a la respuesta que estos representan. Si evaluamos el ISE también, algo que me hago un paréntesis para regresarme a esta plantilla, vemos que el ISE del SMC es mucho menor que el del PI y el del SMC convencional. ISE no es más que un índice de desempeño de controladores que no es más que la integral del error acumulado. Entonces, en este caso podemos observar que el ISE no se ve afectado en sí por el número de clases. Lo que sí podemos observar es que hay una pequeña degradación, una pequeña baja en el desempeño del controlador que tiene 7 clases en cada variable. Sin embargo, yo creo que, más bien dicho, al momento que nosotros modificamos las constantes de salida y de entrada del controlador, se puede ajustar. Sin embargo, el hecho de trabajar con 7 clases hace que el controlador sea consuma más tiempo de máquina, ¿sí? Y como podemos observar, no es que va a mejorar en sí el desempeño. Finalmente probamos también el algoritmo de control lambda SMC en un sistema altamente no lineal que corresponde al carro con un péndulo montado, en el que lo que se busca es calcular una acción de control que permita mantener al péndulo en forma vertical.
Este es un sistema ya muy conocido, del cual nosotros tenemos el modelo representado en 48. Corresponde a un sistema de segundo orden nuevamente, y en base a eso se plantea la superficie deslizante, la derivada de la superficie deslizante, y en esa derivada ingresamos el modelo. En este caso podemos observar nuevamente, o ya sabemos de antemano, cuál es el comportamiento de B. Entonces, al observar en la ecuación 52, que es la que está en la parte inferior, podemos determinar que B tiene signo negativo, y en base a eso, ¿y por qué digo signo negativo? Porque justamente si nosotros mirábamos la representación que tenía presentada en la generalización de la propuesta, este signo más es menos, pero al multiplicarlo por el negativo de la función b de t se hace positivo, entonces yo ya sé cómo se comporta. Nuevamente utilizamos las tablas de definición de clases para el algoritmo de control, que corresponden a beta a b menor a 0 en ambos casos, y procedemos a realizar el cálculo a realizar la simulación del sistema. Entonces aquí podemos observar que partiendo de una posición inicial de 0.3 radianes, nuestro sistema es capaz de alcanzar la referencia en un menor tiempo respecto a las otras propuestas y sin oscilaciones considerables. Podemos observar también que cuando existe presencia de perturbaciones, que son las gráficas representadas en la parte derecha, nuestra propuesta tiene un sobreimpulso del 28%, la del SMC es más suave, del 21%, y la del del PD es del 35%. Es decir, estamos en la mitad de las otras dos propuestas. Sin embargo, si nosotros vemos ya la respuesta de la acción de control en ese punto, primero, el caso del PD es una acción de control sumamente brusca, que lo que puede hacer es dañar los actuadores. ¿Por qué? Por justamente la magnitud que ésta tiene. Y si evaluamos lo que sería la rapidez que tiene el controlador para llegar o alcanzar la referencia, nuestra propuesta es la que más rápido llega, si es que nosotros comparamos, por ejemplo, tanto con el PD como con el SMC. Entonces hay que buscar un equilibrio en la parte de calibración que me permita obtener una acción de control suave y a su vez una respuesta rápida. Entonces hemos podido identificar que nuestra propuesta es mejor que las anteriores. ¿Dónde se puede evaluar con más claridad el desempeño de las tres propuestas evaluadas? Es justamente realizando una gráfica comparativa del ISE. Sin embargo, como nos interesaba a nosotros buscar o demostrar lo que es la robustez del sistema, lo que hicimos fue cambiar lo que sería la masa y la longitud del péndulo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos observar en una primera instancia cuál es el comportamiento, cuál es el ISE de nuestro sistema comparado contra las otras dos propuestas cuando no hay perturbación y cuando hay un cambio de la longitud y de la masa del péndulo. Podemos observar que ante diferentes cambios de la masa y de la longitud del péndulo, nuestro sistema no se degrada, es decir, se mantiene bastante similar en comportamiento cuando no hay cambio en las variables y cuando sí hay cambio en las variables. De igual manera, cuando hay perturbación podemos observar un comportamiento homogéneo en el que nuestro controlador sigue siendo bastante estable sin degradarse ante cambios de las variables. Esto entonces es la prueba de robustez que eh, planteábamos demostrar inicialmente con nuestro controlador. Es decir, que no haya degradamiento en el funcionamiento y que más que nada se mantenga estable ante cambios de los parámetros de la planta. Bien, entonces, en base a lo que hemos visto anteriormente del desarrollo de nuestra propuesta y de la evaluación de la misma sobre dos diferentes plantas, podemos concluir lo siguiente, que el diseño de nuestro sistema de control es simple, es robusto también, y que solamente requiere dos entradas, en este caso S y S punto,
que sería la superficie deslizante que debo definir. Sí, es la única información que requiero para poder hacer el cálculo de las acciones de control. Segundo, en el caso del tanque de mezcla, es observado que el SMC regula el proceso satisfactoriamente a diferencia de lo que sería el PI, que en la última perturbación se torna inestable, es decir, no avanza a regular o a controlar cuando tengo un cambio significativo en las condiciones de la planta. Y en el caso del SMC es un controlador sumamente lento, que si bien no se vuelve inestable, no llega a la referencia. Entonces son dos puntos que se pretende abordar con este controlador a su vez. Quizás las otras dos propuestas mejoren su desempeño, pero requerirían que vaya presentándose un ajuste paulatino en función de lo que serían las perturbaciones. Sería otro, el adicionar eh, etapas o complejidad al controlador. En nuestro caso, con simplemente hacer una buena definición de reglas y una buena definición de la superficie, pues el controlador lambda funciona bastante bien. En el caso del péndulo invertido, se ha demostrado que nuestra propuesta es lo suficientemente robusta en la que se puede demostrar que no hay degradación en su desempeño si es que hay cambio en lo que serían los parámetros de la planta, tanto como masa y longitud del péndulo. Adicionalmente, podemos observar que si es que hay perturbaciones en el sistema, nuestra acción de control es suave y permite alcanzar de manera rápida nuevamente la referencia. ¿Sí? Un punto en contra de los controladores clásicos PD es que, como habíamos observado en la gráfica, presentan acciones de control robustas que pueden dañar los actuadores, como mencionaba anteriormente. Y finalmente, otro de los objetivos que se abordaba con este tipo de controlador era eliminar la función signo. Nosotros en el desarrollo del algoritmo de control o de la propuesta de control no nos topamos para nada con lo que sería la función signa que aparece en los controladores robustos convencionales. Eso quiere decir que nosotros al plantear lo que serían nuestras clases difusas, eh, se atenúa mucho lo que sería la parte de la acción de control requerida para poder llegar o alcanzar la referencia, perdón, la superficie deslizante deseada y eliminando de esta manera lo que sería el chattering presente en esquemas tradicionales. Muchas gracias, José. No sé si hay alguna inquietud por parte de los presentes. Gracias por la presentación, Luis. Se abre el espacio de preguntas, dudas, comentarios. Adelante. Adelante, está abiertos los derechos, el derecho de palabra. Si no, yo arranco una como para ir ambientando. Oíme, Luis, Dime. el enfoque que se ha seguido en este caso en particular Ujú. es tratando de combinar control deslizante con la propuesta de control lambda, podría uno decirlo así, es como un híbrido. Sí. Es un híbrido que particularmente eh, se debería reflejar, o se refleja, perdón, en el planteamiento de la adecuación de las expresiones de base de las reglas que van estableciendo las acciones de control. Si yo no considerara el control deslizante como el elemento de fondo, ese ajuste que se haría desde el punto de vista de control lambda, en qué variaría, qué es lo que aporta el control deslizante en la caracterización que se hace
particularmente en la sección 4 del control clásico, control, voy a llamarlo control lambda clásico al control ahora con modos deslizantes. Es decir, cuál es el aporte y a nivel teórico, sobre todo en las expresiones matemáticas que se empiezan a derivar en todo lo que tú desarrollaste en la parte 4, ese aporte teórico que se refleja a la hora de hablar de control lambda. Ya. Esa sería la primera pregunta. Ya, respondo este cuestionamiento que me haces al último, justamente antes de que se me pase. El aporte teórico del controlador lambda respecto del controlador lambda clásico, como tú lo mencionas, es que justamente en base a lo que sería el controlador lambda, tiene el fundamento del controlador robusto. Y con eso, matemáticamente podemos demostrar que es un control estable. Es un control estable, lo cual no hemos podido demostrar en un controlador lambda clásico. Entonces, el primer aporte o el aporte en fundamentos matemáticos es su demostración de estabilidad en función de teoría de Lyapunov. Segundo, eh, un trabajo futuro que me viene a la mente ahora es justamente hacer una comparación tanto de lo que sería el control lambda convencional con el controlador lambda robusto, por así decirlo, ya que la ventaja de los sistemas robustos es que justamente estos son bastante buenos, son bastante, por así decirlo, eficientes cuando se tiene variaciones en las condiciones de la planta. Entonces, como nosotros vimos, en el caso de un controlador PI convencional, comparándolo con un controlador robusto, en este caso, vemos que al modificarse considerablemente las condiciones de la planta, el PI se vuelve inestable. En el caso del controlador lambda robusto, vemos que no, que este no pierde estabilidad. ¿Por qué? Porque se basa en hacer que los estados se mantengan siempre en ese hiperplano deslizante. Entonces, algo que el controlador lambda no tendrá y que podríamos evaluar a ver cuál es el comportamiento de ambos controladores para garantizar o no que son lo suficientemente robustos para este tipo de sistemas de dinámicas variables. Sí, no sé si con esto te contesto. ¿Aló? Eso que haría pensar de que habría que siempre implementar control lambda con control deslizante Sí, o es en ciertos contextos donde eso es aplicable. Por ejemplo, en los dos casos de estudio, si yo me hubiera ido solo con control lambda, sin haber usado, llamémoslo así, esta extensión, eh, ¿cómo crees tú que hubiera sido el comportamiento de control lambda per se? realmente de lo que yo he podido dar cuenta, el controlador lambda es bastante bueno. O sea, en sí todo lo que es controladores difusos son bastante robustos. Como te digo, quizás haya un funcionamiento similar entre ambos, quizás sea un funcionamiento bastante similar, pero la ventaja es que en este caso y siempre que se hable en ámbitos de teoría de control, se exige que se haga una demostración de que el control que se está aplicando a la planta sea estable y demostrar que el sistema lambda es estable también sería un trabajo que habría que pensar cómo evaluar. El que es lambda tradicional deberíamos evaluar cómo demostrar que es estable. No es tan sencillo. Por eso es que cuando nos apoyamos en la teoría de sistemas robustos, es mucho más fácil demostrar esta característica. Es decir, para el tema de estabilidad es que nos da un gran apoyo el control deslizante. Exactamente, ajá, exactamente. Es ahí donde, pero en principio como control, ya de por sí, control lambda tiene unas fortalezas que no obligan a mirar todo como control deslizante. Exactamente, Ahora, exactamente. en los dos ejemplos de aplicación, ¿en qué variaría si yo me fuera solo con control lambda? Es que es una respuesta que podría hacerla una vez que haga pruebas de control lambda sobre los No, pero sistemas. yo estoy Eh, hablando a tú nivel re- de modelado, no a eh, nivel re- de calidad, no lo sabemos, por de supuesto, pero a calidad no lo nivel de sabemos. modelado,
porque parto de las mismas reglas genéricas, de las 5 reglas, pero, Exacto. pero ¿qué cambio tendrían? ¿Es más en las expresiones matemáticas adaptativas de las reglas y es ahí donde estaría Sí, si y hablo de estaría control, fundamental? Ajá, decime. si hablo de control lambda solamente, ya no trabajo, o primero, ya no trabajo con lo que sería la superficie. Cuando hablamos de control lambda, estábamos trabajando en un trabajo previo con lo que sería el error y Correcto, la derivada del error. correcto. Entonces, si bien con estos dos parámetros yo puedo plantear las reglas en función de cómo veo que debería comportarse mi sistema cuando hay errores positivos o negativos, también tengo que tomar en consideración que esto me da como resultado un controlador PD, porque trabajo con el error y la derivada. En el caso de requerir un controlador PI, como en el caso o que tenga características integrativas en el comportamiento para obtener error en estado estable igual a cero, entonces, como hicimos en un trabajo previo, añadíamos un integrador a la salida del control y con eso lo convertíamos en un controlador lambda PI. Entonces, es un análisis que se debe hacer en función, como te digo, del error y ya no de la superficie. Se Porque, facilita esa parte, pero después cuando tengo que ajustar mi modelo de control hacia alguna característica específica, tengo que hacer ya modificaciones. claro, ahora aquí particularmente, modo deslizante lo que te está introduciendo es esa derivada de la superficie. Ajá. eh, Ese es un elemento nuevo que estás incorporando que del otro lado yo no lo considero, ¿no? Lo que llaman ustedes es leading surface, la surface deslizante. Eso es lo que le estoy incorporando yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la parte de Lyapunov que entra es para analizar el comportamiento también de esa superficie. Porque Eh, pareciera que la función de Lyapunov, que también va a ser después importante para la parte de estabilidad, eh, el, yo hasta entender un poco eso, ese sería el valor agregado que le estamos incorporando desde control deslizante, sí, esa combinación. lo que pasa es que esta función de Lyapunov, si tú te fijas, está constituida por un medio de s al cuadrado. Si es que, Correcto. si Sí, es que que depende nosotros, de la superficie. ajá, depende de la superficie, pero a su vez, si es que nosotros vamos un poquito más atrás, la superficie depende de los estados del error. Correcto. Entonces claramente nosotros podemos decir que lo que busco inicialmente es que esa superficie sea igual a cero. Para cumplir con esa condición quiere decir que todos los estados del error sean igual a cero. Es decir, ese es el objetivo de un control, que el error sea cero y sus Correcto. estados, derivadas, etcétera. Hace como una Y, propagación del concepto, retropropagación. ajá, y adicional, cuando nosotros garantizamos que ese es igual a cero y aplicamos teoría de Lyapunov, decimos que esa derivada debe ser definida negativa, es decir, que tiene que ser menor a cero en todo momento. ¿Para qué? Para garantizar estabilidad del sistema. Entonces, claro, ahí es donde nosotros reemplazamos ya lo que sería nuestra planta y nuestra acción de control basada en estas clases de lambda para garantizar que siempre esa condición se cumpla. Y si nosotros garantizamos que esa condición se cumpla, estamos concluyendo que nuestro control es estable. Aparte de ser robusto, es también estable. Ya. Ujú. Bueno, en principio esos eran mis comentarios. Sigue abierto el espacio de palabra, el espacio de preguntas y demás. Nos quedan unos 5 minuticos más. Buenos días, Luis. Por aquí, Marcel, ¿me escuchas? Sí, buenos días. Luis, una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Tú aplicaste esa estrategia robusta, de control robusta a los